Nuestro siguiente tema, con motivo del pasado mes de julio en el Congreso Mundial de Alzheimer, se reveló una noticia sorpresa. Esa noticia sorpresa es de que se ha logrado disminuir la incidencia de la enfermedad hasta en un 35% en Europa. Y esa reducción del 35% en la incidencia se debe a la prevención que ellos han tenido de 9 factores. Esos 9 factores los voy a mencionar en mi ponencia final. Pero el número uno de los factores de riesgo para llegar el día de mañana a sufrir una demencia lo constituye, sorpréndanse porque para mí fue sorpresa, la disminución auditiva. La disminución auditiva es el factor de riesgo número 1 para sufrir una demencia, en especial el Alzheimer. Entonces, todas las personas de 40, 30, 50 años, es el momento de que comiencen a tomar en cuenta que si están teniendo o presentando algún tipo de disminución auditiva, hay que atendernos, hay que revisarnos, y así como al odontólogo, también hay que acudir al especialista en otorrinolaringología o audiología. Por tal motivo, con el tema de evaluación audiológica en la prevención de demencias, tenemos a nuestro siguiente ponente, el doctor Miguel Sánchez Rivera. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y egresado de la especialidad en Medicina de la Comunicación, Audiología y Foniatría del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Es director médico y de enseñanza de las clínicas Oír Bien. Le damos un aplauso al doctor Miguel Sánchez. Buenos días a todos. ¿Qué sintieron ahorita que después del tema de la doctora, aquí que una persona hizo una pregunta? ¿Qué sintieron en este asunto de escuchar y no entender? ¿No? Desesperación, duda, ¿no? Porque bueno, pues es una pregunta que me interesa, que me es interesante y que dijo, no quiero saber si son excelentes. Generalmente la audición la hemos dejado un poco de lado por muchísimos factores, y aunque la plática que me quiero dar es el diagnóstico de la hiperacusia y la demencia, quiero hablar de algo que es un punto más grande para que podamos ver esta trascendencia. Ahorita nosotros estamos hablando mucho de esa frasecita, si ustedes escuchan, que no me entienden, porque es la clase de frase con que nos llegan a nosotros, los pacientes. En un asunto de negación de decir, no, es que saben que yo sí detecto el sonido. Sí, detectar el sonido, pues mucho podemos detectar el sonido. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo ese sonido. Estamos entendiendo qué nos quiere transmitir este medio para que me está mandando esta señal para poder entender. Vamos a ver, la que sigue, por favor. Entonces, rápidamente les platico, la audiología en nuestro país es una especialidad médica separada de la otorrinolaringología, a diferencia de otros países. La gran ventaja que nos da es que nosotros somos del área de la rehabilitación y me gustó, de hecho, mi título sale así como médico en comunicación humana, porque inicialmente lo que se buscaba era una especialidad que abordara todos estos aspectos de la comunicación humana: la voz, el lenguaje, la audición, el vértigo, el equilibrio, la deglución, la masticación y otras cosas que no entraban en otras especialidades, ¿no? Ahorita la doctora comentaba acerca de la fase, justamente la fase la vemos los foniatras. Entonces, ¿por qué? Porque es tan complejo, el cerebro es tan elaborado que se necesita una especialidad específica. Entonces, la verdad es que en nuestro país es una ventaja porque se aborda desde un ámbito más amplio, a diferencia de otros lados donde se aborda de una forma más técnica, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando hablamos de audición, generalmente pensamos en este esquema, lo vemos por todos lados, ¿no? La oreja, el caracol, etc. Pero se nos olvida la que sigue, por favor, que en realidad la audición es un proceso cerebral. Para que nosotros podamos escuchar y podamos entender, lo que debe de
bienestar funcional es el cerebro y todo lo que se relaciona con ello. Por ejemplo, los nervios, por ejemplo, sí, cierto, la oreja, el caracol, pero también hay muchos otros factores como las emociones, como vamos a ir viendo más adelante, otros factores como la alimentación, ¿no? Otros factores como, por ejemplo, el estado, si hay un estado psíquico alterado, hablemos de demencias o hablemos de depresión. Actualmente hay muchos estudios acerca de la depresión y la sordera también, ¿no? El dato que ahorita daba el doctor es fundamental porque aunque es revelador, ¿no?, que uno de los factores que llegan a causar más incidencia de demencia en la sordera, en realidad ya hay muchos años que se ha estado estudiando esto. Cuando digo muchos años, estoy hablando de 10 años, 8 años. Realmente no es algo que se sepa desde hace 50 años, pero ya se empezaba a sospechar. ¿Por qué la demencia se relaciona directamente con el infarto? ¿Qué está pasando por ahí? La que sigue, por favor. ¿Qué sucede cuando queremos entender algo? ¿No? La que sigue, por favor. Ahí está. Voy a guardar silencio. ¿Hay alguien aquí que tenga algún problema auditivo? ¿Una persona? Dos. Bueno, yo les puedo asegurar que puede haber más de 20. ¿Sí? Pero bueno, dejémoslo así. Nada se lo tengo que sigue separado. Porque es muy temprano. Vamos a guardar silencio un poquito y me van a decir ustedes qué descubren del sonido. Ok. Que se oyen voces afuera. Se oyen voces afuera. Y ustedes lo pueden saber que esto era allá afuera, no que era acá adentro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa descubrimos? A ver. Un zumbido, ¿no? Hay un zumbido por ahí que sale una lámpara, pongo yo. Y de hecho, fíjense que ya dije que era una lámpara. O sea, a ese sonido ya le di un nombre. Y de hecho, si yo digo lámpara, no estoy pensando en esto, ¿no? Estoy pensando en eso. ¿Y dónde se guarda esa información? Pues en mi coquito. Ahí. No está en mi oreja, no está en mi caracol, está aquí. La que sigue, por favor. Entonces, haciendo una analogía con los visuales, ¿quién me puede decir qué es esto? Un pino. Hay un árbol, un pino, agua. La que sigue. ¿Y eso? Un árbol. ¿Cómo sabemos que es un árbol? Porque hay un tronco, por el color, porque aparentemente tiene follaje. La que sigue, por favor. Una colina, una montaña, no lo sabemos, pero ya lo metimos en un ámbito geográfico. Entonces, poco a poco, porque vamos enriqueciendo una experiencia, en este caso visual, y además de que, bueno, yo ya haya visto alguna vez en mi vida una montaña, porque si nunca he visto una montaña, pues ¿cómo voy a saberlo? ¿Sí? Voy juntando las partes del rompecabezas. La que sigue, por favor. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde? La sierra, dicen algunos. Cielo. El cielo. Pero a ver, ¿ya podemos decir dónde es esto? La playa, algunos dicen. Un lago. Ok, la que sigue, por favor. Un lago. Pero esto lo que es interesante es que las personas que tienen alguna alteración auditiva escuchan por partes. Y entonces en muchas ocasiones no pueden lograr integrar la imagen completa. ¿Sí? Y esto se va a dar, les vuelvo a decir, no por mis ojos, en este caso de la imagen, sino porque mi cerebro tiene recopilada esta información. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, ¿qué pasa cuando ya entendemos o conocemos algo? La que sigue, por favor. ¿Qué es esto? Pues no, es una imagen. Sí, es importante esto. Necesito un voluntario que se suba acá conmigo. Es rapidísimo. Apúrense porque tenemos nada más 20 minutos. Sí, porque para que te vea. ¿Por qué les decía esto de que es una imagen? Porque en realidad esta es una imagen que interpreta especial, ¿no? Te va a pedir un poco. Pon tu mano así, ¿ya? Cierra tus ojos. ¿Sí? Fíjense bien, ustedes. En este momento, te cae una sandía. Ok, una ciruela. Una cereza. Ojo, ¿notaron la diferencia? ¿Qué notaron? El movimiento. La cereza la
Sandía, el durazno no está. ¿Dónde están? De acuerdo, entonces, ¿cómo es que ella, su mano? De hecho, no sé si se notaron que cuando dije cereza, no se notaron la mano, se notaron ustedes. ¿Por qué? Porque gracias a la aprendizaje que ya tiene previo el cerebro, sabe qué hacer con el cielo, su buena mano, etc. En otros casos es muy bonito, porque llega la cereza, digo, sandía y la cereza. Sutil. Porque mi cerebro está preparado para ello a partir de la experiencia. ¿Vamos bien hasta ahí? La que sigue. Entonces, ¿qué es el sonido? Siempre nos han mostrado que son imágenes así, de las ondas, son lineales, que los hertz, inclusive la que sigue. Pero en realidad el sonido es un fenómeno tridimensional, la que sigue. El sonido tiene volumen, tiene espacio, tiene tiempo, tiene formas, y los diferentes sonidos se sobreponen. Tan es así que yo estoy hablando, no se haya aburrido, y me hacen más caso a mí que al sonido que descubrimos cuando nos quedamos callados. Pues más, cuando estamos en la calle, que vamos a tener con alguien, mi cerebro es capaz de procesar ese sonido, ¿sí? De fondo, que pasan los camiones, que pasan escuchando banda, o después pasa así, soy un estallido. Mi cerebro sigue seleccionando que puede escuchar, qué es lo que quiere escuchar o entender. Y esto se da gracias a que tenemos niveles suficientes de audición que le brindan información al cerebro para poder entender y procesar esta información. Si no tenemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy perdiendo experiencias sonoras y no voy a ser capaz de poder discriminar esas cosas. Cuando estamos en la banqueta nos empezamos a pensar, y yo cierro los ojos, es muy probable que yo solamente con la audición pueda saber si un carro va o viene. Si ese carro viene rápido, viene lento, si es un carro grande, es un carro pequeño, si viene acelerando, si viene frenando, si es un carro que está pesado o está ligero. Solamente por escucharlo y gracias a que tengo dos orejas. Si no tengo esto, evidentemente todo este tipo de experiencia se va a llevar. Ustedes, que sé que la mayoría son cuidadores de personas con Alzheimer o quieren informarse acerca de esto, pónganse a pensar qué pasa entonces con un paciente que tiene demencia y además tiene una pérdida de esta experiencia, la que sigue. Entonces el sonido es sumamente complejo, hay diferentes cosas que sabemos que existen en el sonido, generalmente todo lo que catalogamos en el timbre, pero en realidad hay muchísimas cosas que entran en el timbre. No voy a detener mucho para tratar de entender la que sigue, por favor. Entonces, aquí lo que quiero que se quede es bien importante. El sonido es una experiencia cerebral, totalmente cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos escuchando, el daño se va a dar antes de esperar. De ahí este gran dato que resulta que estar sordo causa demencia. Sí, así tajante, estar sordo causa demencia. Y estar sordo no quiere decir no escuchar nada, quiere decir empezar a no entender cosas. La que sigue. Entonces, esto es un esquema muy bonito porque generalmente cuando no tengo señalador, entonces el cañón me queda muy arriba para hacer así con mi dedo. Pero generalmente cuando pensamos en el sonido pensamos en la memoria, en el lenguaje, y que si entienden las palabras, etc. Pero olvidamos que la audición también tiene que ver con la música. La audición tiene que ver con el ritmo, la audición tiene que ver con entender la intención de las palabras o lo no dicho de las palabras, ¿no? Porque no es lo mismo decir, te quiero mucho, decir, te quiero mucho, O sea, las letras son las mismas, lo que cambió fue la entonación y el ritmo. Y todo eso se lleva a cabo en el cerebro, lo que sigue. De ahí también el asunto que le podemos dar un clic a la audición de arriba. Este sería el sonido de una audición normal. Bueno, la audición no, pero bueno, esta es una audición normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo escucha un paciente con un hipoacusia que
un grado de hipoacusia que ni siquiera es un grado profundo de hipoacusia. ¿De la que sí, por favor? Y bueno, muchísimos estudios histológicos, es decir, estos cuando se ponen los científicos de ciencias básicas, que yo digo, los grandes ociosos cardiografias que se ponen a revisar la molécula que se pasa por el ¿sí? Se ponen a estudiar, por ejemplo, esta es la corteza cerebral de un cobayo en el cual es provocado con sordera de este lado y el del otro lado es un cobayo normal a las 3 semanas de nacimiento. O sea, este lo provocamos con el nacer y este lo dejamos escuchar normal, hicieron la disección y ven las conexiones neuronales que se dan gracias a que escuchamos. ¿Sí? Esto pasa al contrario cuando dejamos de escuchar. ¿Alguno de ustedes estudió, así que dijéramos medianamente bien, alguna lengua extranjera hace muchos años y no la practica? ¿Qué pasa después cuando uno empieza a escuchar esa lengua? Uno dice, como que hay unas palabras que entiendo, pero hay otras cosas que ya no recuerdo, y hay cosas que ya no sé cómo se hablan las frases. Lo mismo pasa con la sordera. Una de las características de la sordera es que una persona que es sorda por mucho tiempo empieza a perder el lenguaje. Lo primero que empieza a perder el lenguaje, ¿por qué? Porque pierde los rasgos acústicos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que decimos una palabra, que la decimos mal, y mi propio cerebro dice, a ver, oye, pásame el sol, digo, la sal. Automáticamente nos corregimos porque estamos en un constante retroalimentación con nuestro oído que dice, ay, chingón, dije algo raro, está mal, corrígeme. ¿Qué pasa cuando empezamos a perder la audición? Empezamos a perder esas habilidades de autocorrección muy básicas, pero esto se va a ir siendo más sofisticado. ¿A qué sigue? Estos son estudios de resonancia funcional donde vemos áreas cerebrales del lado izquierdo, que son amplias áreas cerebrales que se activan cuando escuchamos normalmente, y del otro es una persona con sordera. O sea, que estas áreas cerebrales se reducen muchísimo, hasta casi un 90% de funcionamiento neuronal. Lo que va a pasar es que hay una ley en biología muy básica, cosa que no uso, cosa que se aprovecha. Entonces, pues si no lo uso, porque no me llega la señal, pues tampoco va a la biología. Siempre así. ¿A qué sigue? Entonces, nosotros como biólogos, cuando hacemos una valoración del paciente, tenemos que hacer una historia clínica. Esto es importante en nuestro país. Hay técnicos ortopecistas que hacen muy bien su trabajo, algunos no son mal. Hay médicos generales ortopecistas y algunos médicos especialistas. Es una cosa muy completa en nuestro país. Pero lo que es importante aquí, y particularmente para el público que son ustedes, yo sí les sugiero que vayan con un médico audiólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una historia clínica. O sea, la hipoacusia es una patología que, igual que la diabetes, las cardiopatías, las neuropatías, necesitamos saber de dónde viene y cuál ha sido su evolución para saber hacia dónde vamos a llevar a ese paciente que le vamos a poder ofrecer. Porque afortunadamente ahora la ayuda auditiva y la rehabilitación auditiva es muy compleja y muy tecnológicamente accesible para dar una buena calidad de vida al paciente. ¿A qué sigue? Entonces, actualmente una de las cosas que nos dificultaban era el centro de diagnóstico, como con la odontóloga, pues el paciente con Alzheimer o con algo que puede denunciar no es un paciente cooperador, es un paciente a veces muy difícil. Pero la gran ventaja que tenemos en audiología es que existen una gran cantidad de estudios que se pueden hacer sin la cooperación del paciente. De ahí que la sordera es la discapacidad que se puede diagnosticar hasta con un 99% de eficacia desde los 3 días de nacido. Y actualmente ya hay protocolos en los cuales se está estudiando la sospecha de hipoacusia en niños antes de nacer. ¿Sí? Ya hay estudios que nos pueden dar sospecha de que este niño puede traer hipoacusia y podemos hacer este diagnóstico desde los 3-4 días de nacer, ya podemos tener un 99% de certeza y la gran ventaja es que los podemos intervenir inmediatamente. Con el paciente demenciado, el paciente con Alzheimer, sucede lo mismo. Tenemos muchos estudios actualmente electrofisiológicos que no requieren de la cooperación voluntaria del paciente para poder llegar a un buen diagnóstico, el cual evidentemente se va a poder complementar gracias a que tenemos una historia clínica, que son todos los datos anteriores. La que sigue. Este es un audiograma, donde sabemos que un audición normal va desde los 10 decibeles a los 20 decibeles. Si les hiciéramos un esquema, bueno, y de ahí vienen los diferentes grados de hipoacusia o sordera. Aquí también a veces mucha gente no les gusta que les digamos que tienen sordera, pero bueno, así se llama. O sea, las cosas
se agudas conforme va pasando la edad, es normal, todo se acaba. El gran asunto es que hace apenas unos 5 años salió la tabla del lado derecho y abajo, que se descubrió que hace 10 años la visión que teníamos a los 90 años, hace 5 años se adelantó. Es decir, antes a los 90 años teníamos pérdidas en la línea roja y ahora estamos escuchando a los 60 años como una persona de 90 años. Las personas de 30 y 40 años están escuchando como una persona de 60 años y las personas de 20 años están escuchando como las personas de 40 años de hace 10 años. ¿Por qué? Por el ruido. Tenemos una gran exposición a ruido. Tenemos una gran accesibilidad a los audífonos. Yo ya tengo varios años de experiencia. Yo no tengo nada con los audífonos, porque tengo algo es con que le suene el volumen y que yo tenga que estar escuchando una música que viene como a 3 metros de mí. Digo, yo pues escucho la broma que se ve y yo pues la voy a ¿a qué sigo? Entonces, esto es importante porque a partir de hacer un diagnóstico, nosotros tenemos que saber qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. Hay 5 diagnósticos básicos de hipoacusia que evidentemente correlacionar con el estado de salud mental, ¿sí? Y condiciones biológicas más complejas, porque en el caso del adulto mayor, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, bueno, el adulto mayor y el adulto joven, ¿sí? Las dislipidemias son causa de sordera. Y en nuestro país tenemos una epidemia realmente importante de obesidad, de hipertensión, de diabetes y de hipercolesterolemia. Esos son de los 3 primeros factores de riesgo para desarrollar sordera, y además que esa sordera vaya aumentando. Y si a eso no tenemos el ruido, podemos la que sigue. Y lo importante es la rehabilitación. Por favor. La rehabilitación, cuando luego hablamos de aparatos auditivos, nos acordamos de estos aparatos del siglo XX, pues que eran muy comunes, ¿no? La que sigue. Y todavía, cuando hablamos de aparatos, hablamos de esto, ¿no? No, es que no es un aparato y escucha más ruido del cliente, es que está muy grandote, es que está muy estorboso, es que ya se cayó y se descompuso. Estos aparatos son de hace 20, 30 años. Gracias al desarrollo de las tecnologías digitales de hace 10, 15 años, afortunadamente ahora podemos tener aparatos así, la que sigue, que son, ahí en esa oreja hay un aparato, no sé si alcanzan a ver el micro, ¿no? Que son esos microprocesadores ahora, con microtubos, y que son totalmente distintos, porque hay que se quejaba mucha gente, es que se ve mucho, ya no se ve nada. Hay algunos que son sumergibles en agua, se pueden meter a nadar, a sus terapias físicas, se pueden jugar, no les pasa nada. Hay otros que se pueden controlar desde el celular. Con el celular, que sí, por favor, podemos tener aplicaciones muy buenas para los cuidadores, como es verificar el estado de la batería, subir el volumen, bajar el volumen, cambiar el programa a un programa de música, porque en ese momento queremos que escuche música, o ves, si nos trae prendido, lo que haya apagado, no sabemos que no veo los entendidos, mañositos que no me gusta ni tapar, ¿no? O sea, no la apagas, prende. Entonces, regresa un poquito, por favor. Tenemos nosotros, por ejemplo, antes, regresa a la 2. Estos moldes grandotes que parecían chiquilles, aquí metidos, que ponían las imágenes más simples, ya no existen. La que sigue, por favor. Algunos todavía, algunos aparatos sí los usan porque si hay sorderas muy profundas, tienen ese tipo de moldes, pero son mucho más discretos, son transparentes, son hipoalergénicos. La que sigue, por favor. Y entonces, porque tenemos que pensar en nuevas tecnologías, porque cuando pensamos en aparatos, y es una experiencia muy común que tenemos nosotros, es eso. Es que escuchen el bien. Ahora les digo, como utilizan tecnologías digitales, tienen supresores de ruido de bien. Este ruido que cuando estamos hablando por teléfono, que vamos a alicar y soy estos aparatos inteligentes, así, es ruido de viento, lo bajan, están diseñados para escuchar la voz humana. Tienen logaritmos matemáticos para eso. Están desarrollados a partir de evidencias neurofisiológicas, tienen muchísima más calidad sonora, no solamente amplificación, sino entienden mejor los fonemas. Los aparatos inicialmente están diseñados para entender el habla. Esto también es importante decírselo. Porque muchas veces dicen, oye, es que ya le puse el aparato y le sigue subiendo mucho a la tele. Sí, ¿por qué? Porque no están diseñados para la tele, están diseñados para una conversación uno a uno.
Los micrófonos de los aparatos, ¿sí? No sé si hay algún aparato para hacerlo. Son micrófonos que miden más, un poquito más que la cabeza de un alfiler. Entonces, por muy buenos que sean, realmente la distancia óptima para los aparatos es de 1,5 metros, ¿sí? Máximo 2 metros. ¿Por qué? Porque están diseñados para que yo pueda escuchar a la gente y pueda escuchar al interlocutor que tengo acá. No para que escuche a mi compañera que está aquí a 6 metros, 7 metros. Para eso existen ahora accesorios inalámbricos, como esto de los celulares. Existe uno bien bonito, que es igualito a este, es un micrófono y tiene una longitud de hasta 20 metros de alcance. Entonces, el paciente puede estar allá con sus aparatos y con este aparatito que traigo yo, estoy dando una conferencia, y este paciente lo escucha directamente en su aparato, sin tener que pasar por el área y escuchar súper claro. O, por ejemplo, si les gusta la música, también existen ese tipo de aparatos. Existen muchísimas tecnologías que no van a meter eso porque es cierto. Entonces, escuchar música, bueno, también escuchar música incluye muchos procesos cerebrales. La que sigue, por favor, no voy a tener mucho en esto, activa muchísimas áreas del cerebro. La que sigue, por favor. Esto lo pueden ver en las diapositivas que les van a pasar en el video después. La que sigue, lo que me interesa es que yo creo que ya algunos vieron esto, pero a mí esto realmente me conmueve como biólogo. Donde llegue el cambio de es un video de Cuando evalúan la capacidad auditiva, ¿se basan en los sonidos de las letras? Sí, el estudio de la audición tiene que ver, se hacen varias